Hasta aquí, en Efesios, de Efesios 1 al 3, el apóstol Pablo ha tomado 66 versículos para tensar el arco. Todo lo que nos ha dicho, hermanos, tiene un propósito. Y cada versículo es como si él tomara fuerza. Y hemos llegado al último versículo del capítulo 3. Y cuando él dice, por los siglos de los siglos, amén, suelta la cuerda. Lo que le quiero decir con esto, hermanos, es que el apóstol Pablo ha puesto una plataforma lo suficientemente amplia y poderosa. En 66 versículos solo ha dado una orden. Los que estudian el idioma original no van a encontrar sino un solo imperativo en 66 versículos. Pero en el capítulo 4, yo pues preso en el Señor, os ruego que, y de ahí en adelante, hermano, yo diría, nos van a llover los imperativos del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué uso la figura del arco? Porque, hermano, cada imperativo sale disparado con la fuerza de los 66 versículos anteriores. El apóstol ha tensado también sus argumentos, que cada exhortación va a llegar a nosotros con todo el poder. Así que si él nos quiso dejar algo bien en claro, lo que ustedes son y lo que tienen en Cristo, entonces eso se va a convertir ahora en poderosas exhortaciones a nosotros. Yo veo aquí un método del Espíritu Santo, hermanos, porque finalmente no es Pablo el que escribe, sino Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Llamémosle una pedagogía mostrada, y es que la obediencia cristiana se levanta sobre las más grandes consideraciones de la obra de Cristo. Los cristianos podemos obedecer, pero el Espíritu Santo quiere y nos ha enseñado, al menos en este libro, aunque lo hacen muchos otros libros más, que el creyente, antes de ser ordenado a actuar, se le lleva a contemplar y a tener ciertas consideraciones espirituales, de modo que cuando él obedezca se le llame una verdadera obediencia. Mire, hermano, del mundo de las familias podemos extraer este principio. Usted puede hacer obedecer a un hijo suyo aun cuando a él le falte convicción y consideraciones, ¿verdad? Digo yo, ¿cuáles son las consideraciones que usted espera que su hijo tenga en mente cuando tienda la cama? Bueno, usted espera que él tenga esta consideración: yo debo ser un hombre ordenado, yo debo cooperar con la organización del hogar, yo debo hacer lo posible para que en casa todo esté en orden. ¿Me hago entender? Esas son las consideraciones que usted espera. Pero a veces el hijo no va a tener esas consideraciones y usted simplemente le dice, tienda la cama. Él se va a ir, va a obedecer, pero lo que llamamos, esa no es una verdadera obediencia. Es útil cuando uno es pequeño. ¿Por qué usted, querido adulto? ¿Por qué usted lava la loza? ¿Por qué usted barre? ¿Por qué usted? ¿Me hago entender? Porque usted sí tiene esas consideraciones en mente. Ahora, hermanos, los cristianos podemos obedecer como un niño, así. Que haga esto, pues lo hacemos. Que la Biblia dice que hagamos lo otro, pues lo hacemos. Que la Biblia dice no esto o sí aquello, dirige hacia así o no así, lo hacemos. Pero no, hermanos, el Espíritu Santo quiere que nuestra obediencia sea producto de grandes consideraciones en el alma para que se pueda llamar una verdadera obediencia evangélica. Si usted cree que al Espíritu de Dios solo le importa que usted obedezca, está en un error. Porque este pueblo de labios me honra. ¿Sí ve? Hay gente que sí le puedo honrar de labios. ¿Y el Señor recibe esa ofrenda? No. ¿Por qué? Porque su corazón
está lejos, lejos de eso. Así que aquí el Espíritu Santo nos muestra un santo equilibrio, algo así como nos lleva a contemplar lo que los creyentes somos y tenemos en Cristo, y luego nos manda a actuar con la misma solemnidad. No es lo uno o es lo otro. La Biblia no solo apoya la vida contemplativa, como por decir, no, yo sí considero esto, lo que pasa es que no practico, lo que pasa es que no obedezco, pero yo sí tengo el peso. Si usted viera mi mente, yo tengo el peso doctrinal. Sí, pero ¿es lo único que hace el Espíritu? No. Él nos lleva a considerar cosas. Pero tampoco el Espíritu Santo quiere una vida activista, que nos preocupemos por la obediencia sin las consideraciones adecuadas. De manera que el apóstol lo que hizo, inspirado por Dios, fue colocar una plataforma donde allí va a levantar las exhortaciones que el Señor quiere para nosotros. Es como si dijera, quiero que primero sepan y después que sepan, ahora sí, hagan esto, hagan esto. Para el Señor este es un método, y lo mismo lo podemos ver allí en Efesios 2, por ejemplo, 8 al 10. Mire el método. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué el Señor primero nos hace saber que somos salvos por gracia, por la fe? Y luego nos dice, para buenas obras. Él no nos dice, hagan buenas obras. Ay, ¿verdad que son salvos? No. Primero nos dice, quiero que sepan que ustedes son salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Ya lo entendió? Sí. Ahora, haga buenas obras. ¿Sí ve el método del Espíritu Santo? Con los creyentes, de forma, hermano, que no se fatigue cuando el Señor nos hable y usted diga, y eso, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Tal vez el Espíritu Santo está tensando el arco en su vida. Cuando suelte la cuerda, hermano, ahí sí, aténgase, que el Espíritu Santo apunta muy bien a nuestro corazón. La misma realidad la vemos en Romanos 12:1. Mire cómo o basado en qué el apóstol exhorta a la iglesia. Así que, hermanos, Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios, es decir, les ruego, ya que son objeto de las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, etcétera, etcétera. ¿Sí ve lo que ocurre antes de que él diga, no se conformen al siglo? ¿Qué dice? Les ruego por las misericordias de Dios. Es decir, tengan primero en cuenta las misericordias de Dios que han recibido. Ahora sí las tienen en cuenta, muy bien. Ahora sí, no se conformen a este siglo. Me hago entender lo que le quiero enseñar hoy. Es el método que el Espíritu Santo usa para guiar a su pueblo. Tanto más el Señor nos enseña a considerar lo que somos y tenemos en Cristo, todo eso es una plataforma para que luego nos pueda decir, ahora hagan esto. El cristiano va a obedecer, por supuesto, pero considerando y basado en lo que por gracia ha recibido, lo que por gracia es y tiene en Cristo. Ese es el fundamento que lo lleva a actuar, a obedecer verdaderamente. Por ejemplo, él va a considerar que ha sido elegido. Él va a considerar que ha sido elegido con un propósito. Así que cuando él va a obedecer no simplemente dice, ¿verdad que me toca hacer esto? No, sino que él considera que su obediencia hace parte del plan de Dios, habiéndolo elegido con un fin específico. Por ejemplo, él, va a obedecer, como lo que íbamos a ver hoy, instrucciones eclesiales. ¿Y por qué las va a obedecer? No simplemente va a decir, bueno, la Biblia lo dice, yo no lo entiendo, pero lo voy a obedecer. No, él va a obedecer las instrucciones eclesiales, ¿por qué?
porque sabe que el Señor lo eligió por gracia, lo incrustó en el mismo pueblo con los judíos, formó un solo pueblo, una sola iglesia. Basado en eso, considerando eso, Él entonces va a obedecer evangélicamente. Es lo que quiero que usted entienda. No es solo obedecer, hermanos. El creyente obra sabiendo que ha sido bendecido con toda bendición espiritual y que ha sido bendecido por gracia, que hoy hace parte de un pueblo. Hablemos primero de la indicación, versículos 1 y primera parte del 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, como es que andéis, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Hasta ahí vamos a hablar hoy. ¿Ya nota la indicación? Es muy fácil. Yo quiero que ustedes, yo no solamente quiero, les ruego que anden como es digno de su llamamiento, con toda humildad y mansedumbre. Claro, después nos va a decir cómo es en la práctica andar en humildad y mansedumbre. Al menos dos cosas, según el texto. 1, soportándonos. 2, solícitos en guardar la unidad. Pero eso lo dejaremos para el otro sermón. Por ahora vamos a concentrarnos en la indicación. El apóstol Pablo vuelve a hacer referencia a él como preso en el Señor. Pero esta vez, a diferencia del 3:1, usted lo puede ver allí, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Jesús por vosotros los gentiles. Aquí el apóstol quería darle realce a su ministerio con los gentiles y por eso dice yo preso. Pero en esto es interesante cómo él se nombra en el 4:1. En el 3 dice prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles y en el 4:1 dice preso en el Señor. Otra cosa que Pablo dice tener en Cristo. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos repasado en Efesios del capítulo 1 al capítulo 3 la expresión en Cristo? En Cristo. Pues en Cristo elegido, en Cristo amado, en Cristo dotado, en Cristo llamado, en Cristo todo. Y aquí el apóstol Pablo dice, preso en el Señor. Qué interesante, ¿no cree? Que Pablo puede ver sus prisiones como una de esas cosas que él tiene en Cristo Jesús. ¿Ha visto sus prisiones como prisiones en Cristo? ¿O las ve como eso que le impide seguir a Cristo? He aquí el apóstol, prisionero en Cristo. Él no está luchando con que está injustamente, con que pudiera ser más útil afuera, no sé, no. Él dice, esta es otra de las cosas que son mi privilegio en Cristo. El Señor ha querido reducirme a esclavitud, a prisión, pero reducido a prisión, no me he salido de estar en Cristo. Y esto lo va a resaltar, querido hermano, como parte de cómo él practica andar dignamente en el Evangelio. Él le va a decir a la iglesia que se porte dignamente, pero él primero se pone como ejemplo. Yo soy preso en Cristo. En esta condición, hermanos, el apóstol hace uso de un ruego, una súplica. Os ruego, os ruego. Y es interesante, hermano, al saber que Pablo estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, y es otra forma de decir, hermanos, que aquí quien está rogando es el Espíritu Santo. Imagínese que el Espíritu Santo nos diera una orden, como lo hace en la Biblia, pues la obedecemos, ¿no es así? ¿Qué tal el Espíritu de Dios nos da una indicación bíblica? Pues la obedecemos. ¿Qué tal el Espíritu Santo nos dé una indicación o un consuelo por su palabra? Accedemos a ello. Pero ¿qué tal estar del otro lado de un ruego del Espíritu Santo? Os ruego, hermanos. En todos los recursos que el Señor usa para hablar al corazón de su pueblo,
aquí hace uso, hermanos, de un ruego, de un ruego. Hermanos, eso tal vez es lo difícil de pecar. Cuando pecamos no solo vamos en contra de las indicaciones y exhortaciones del Espíritu, vamos a veces en contra del ruego del Espíritu por nosotros. No sé si algún padre ha tenido la desafortunada experiencia de lidiar con un hijo supremamente rebelde, y a veces el padre, en su afán porque el hijo se corrija, le dice, le ruego que me atienda. Es como algo más sentido, ¿no cree? Algo que no quiere decir que las indicaciones del Espíritu o sus exhortaciones las debamos tomar livianamente. No estoy diciendo eso. Pero si eso lo tomamos con solemnidad, ¿cuánto más cuando el Espíritu Santo nos mira y nos dice, yo les ruego esto, les ruego esto? Así que lo que vaya a decir, cualquier cosa que diga, tiene un peso muy especial. No sea, queridos hermanos, ¿y cuál es el ruego? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mire el ruego del Espíritu. Yo les ruego que anden de acuerdo a lo que ahora son. Han sido llamados a Cristo. Y el Espíritu Santo nos mira a cada uno y nos dice, y yo les ruego que anden dignamente así. No sea, hermanos, que podamos caer en la reprensión de Isaías capítulo 5, versículo 1 y 2. Isaías 5, 1 y 2. No sea que caigamos en este ejemplo. Aquí habla Dios. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. ¿Ve usted aquí la ternura de Dios? Él ahí en el mismo contexto va a decir, Israel es mi viña. El Señor invirtió tiempo. Entonces pone un ejemplo, como de alguien que hace un viñedo. No sé si usted los conoce. Mucho cuidado tiene usted que tener con un viñedo, eso no es tan sencillo. Pero él sembró un viñedo, una viña, y la cercó y la cuidó, y colocó una torre para vigilarla, y tomó todos los cuidados, pero al final, ¿qué ocurrió? Se esperaba que diera uvas comestibles, y aquí dio uvas silvestres, uvas que se comen los animalitos porque son agrias, no son aptos para nuestro gusto, pues. ¿Qué se esperaba que el pueblo hiciera? Que fuera ese tipo, o diera ese tipo de fruto acorde al cuidado que Dios le dio. Y en Efesios el Espíritu Santo dice, como pueblo de Dios han sido revestidos con más cuidados quizá que los de una viña. Han sido dotados, han sido elegidos, han sido amados, han sido llamados, se les ha dado el Espíritu, se les ha incrustado en un pueblo, la presencia de Dios está en medio de ustedes, todo eso lo tienen. Ahora yo les ruego que anden como es digno de eso, no sea que el Señor espere uvas de nosotros y nosotros seamos uvas silvestres. ¿Cuál es el ruego del Espíritu? Yo les ruego que anden como es digno de la vocación, o sea, el llamado. Yo sé que es una repetición, pero el texto diría así, les ruego que anden como es digno del llamado con que fueron llamados. Y esto presupone que todos los hijos de Dios hemos sido llamados al Señor, hemos sido llamados a Cristo. Por la fe, hemos sido llamados. Ahora el Espíritu dice, yo quiero que se comporten dignamente. Ahora, esta palabra dignidad
a veces en nuestro idioma sugiere algo de orgullo y vanidad. Si usted es de la familia Pérez, por ejemplo, y se le invita a una reunión y le dice a su hijo, bueno hijo, confórmese o compórtese con la dignidad de la familia Pérez. Eso es algo odioso, ¿no cree? ¿Sí? ¿Entendió dónde está el asunto de orgullo? Compórtese conforme o como sea digno de la familia Pérez. Es como si la familia Pérez fuera de otro estrato. Y entonces él no puede hacer otras cosas porque su familia, su alcurnia se lo impide. Y aquí alguno puede decir, mire esa dignidad del cristiano, compórtese como es digno de cristiano. Si usted logra ver aquí orgullo, destruye la enseñanza del texto, porque mire lo que dice el texto, compórtese o ande como es digno de la vocación con que fue llamado, con toda humildad y mansedumbre. Entonces cualquier cosa que sea dignidad no es orgullo. Pero aquí dignidad significa andar apropiadamente, de acuerdo a algún honor. Y ahí sí le pongo este ejemplo. Si usted es invitado a un matrimonio, por ejemplo, y usted le dice a sus hijos, compórtense dignamente en esa reunión. No está diciendo que se comporte dignamente de acuerdo a su apellido, no. Que se comporte de acuerdo a la naturaleza de la reunión. Así que usted, ¿qué espera que él haga? Pues que espere el turno, que guarde su postura, que no haga escándalo, que no le pegue con la cuchara a la mesa, que cuando es que sirven así. No, nada de eso. Comportarse dignamente es comportarse de acuerdo a la providencia que está viviendo, a la altura, al honor, no suyo, al honor de la reunión a la que fue invitado. Así que el apóstol Pablo lo que está diciendo, inspirado, es, ustedes deben vivir una vida acorde al llamamiento con que fueron llamados. Y entonces pongámonos a pensar, ¿a qué fuimos llamados nosotros? Como dice la Biblia, por ejemplo, en Efesios 1:4, que fuimos llamados a ser santos y sin mancha delante de Él. A eso fuimos llamados. El Señor nos llamó a la salvación, a andar santos y sin mancha. Y entonces ya nos puede decir, como fueron llamados a esto, compórtense de acuerdo a la naturaleza de ese llamado. Lo que significa en palabras prácticas es que un creyente debe andar viviendo una vida esforzada en santidad, por ejemplo. Según Efesios 4:4, dice que fuimos llamados a una misma esperanza de nuestro llamado. Es decir, fuimos llamados a esperar a Cristo, que las cosas que esperamos son celestiales. Si fuimos llamados a esa esperanza, ¿cómo deberíamos vivir nosotros? De acuerdo a esa esperanza. En palabras prácticas, eso quiere decir, por eso un cristiano es exhortado a no afanarse por las cosas de aquí. ¿Por qué? Porque él está viviendo dignamente o de acuerdo a su esperanza. Y si su esperanza no es lo de aquí, entonces él puede ser exhortado a no afanarse por lo de aquí. ¿Me hago entender? Que es portarse o andar dignamente de acuerdo a nuestra vocación. De aquí en adelante, Efesios 4-6, el Espíritu Santo nos va a mostrar muchas maneras en que usted y yo nos debemos portar dignamente. Casi cada versículo nos va a decir, andar dignamente es esto, andar dignamente es lo otro, andar dignamente es eso. Y todas las cosas son un ruego del Espíritu Santo a nuestras vidas. Ahora, que andar dignamente es una doctrina bíblica, lo vemos en al menos 3 textos más. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27, vamos a ratificar cómo vivir dignamente o de acuerdo al llamado es bíblico. Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno
del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Sí? Tiene que ver con, yo espero que ustedes se comporten de una forma adecuada, de acuerdo a su llamado. Colosenses 1:10, allí cerquita. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor. Le preguntaremos, ¿cómo? Bien, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y primera a los Tesalonicenses, el libro siguiente, primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Así que hermanos, sí, el Señor está muy interesado en que todos los hijos de Dios reconozcamos que no solo debemos tener consideraciones, sí, eso es bueno y eso es fundamental, eso es lo primero, pero debemos andar dignamente, es decir, de acuerdo al llamado que se nos ha hecho. Ande dignamente, de acuerdo al llamado que se le ha hecho. Ahora, andar dignamente incluye dos cosas. Es decir, no termina la idea. Note el 4, 1 y 2. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Quiere decir que andar dignamente incluye el ejercicio de humildad y mansedumbre. Y aquí empezamos a sentir la flecha, entrando directo al corazón. Pablo exhorta a que andar como es digno debe ser un andar ni siquiera en humildad y mansedumbre, si usted lee bien, sino en qué. Lea. Versículo 2, ni siquiera en humildad y mansedumbre, sino ¿cómo? Toda humildad y mansedumbre. Quiere decir, hermanos, que todos los cristianos somos humildes en unas cosas y en otras no. Somos mansos para unas cosas y para otras no. Andar dignamente significa andar en toda humildad y mansedumbre. Así que no se conforme con ser humilde o manso, hasta que sea totalmente humilde y totalmente manso, es lo que dice la Escritura. Eso es andar, o eso implica, eso incluye andar en humildad y mansedumbre. Antes de referirme a estas dos virtudes, quiero que usted mire cómo se conecta el argumento bíblico hasta aquí. Piense esto. Si hemos sido elegidos por gracia, ¿no es así? ¿O alguno fue elegido por mérito propio? No. Si fuimos elegidos por gracia, si fuimos llamados a Cristo por gracia quiere decir, hermanos, que ninguno de nosotros era bonito, ni se portó bien, ni hizo lo correcto, éramos feos, malos para Dios. Así que fuimos llamados por gracia. Hemos sido injertados al único cuerpo que Dios tiene. ¿Por qué razón? Ahora sí por lo que somos. No. Les recuerdo que los gentiles éramos extranjeros, advenedizos, estamos aparte. Fuimos injertados al único cuerpo que Dios tiene por gracia. Se nos promete la presencia de Dios plena en la iglesia. ¿Por qué? No, ahora sí por lo que somos. No, hermanos, es derivado de la gracia de Dios. Ahora, si todo, desde la elección hasta lo que tienes hoy y lo que tendrás en la eternidad, te ha sido dado por gracia, no puedes andar orgullosamente en el pueblo de Dios. ¿Entiendes cómo se conecta lo uno con lo otro? El creyente que es orgulloso es una contradicción viva, es la encarnación viva de una contradicción.
¿Por qué? Porque tú, ¿por qué fuiste recibido? Por gracia. Eso tiene dos caras. La parte buena, que fui recibido. La parte horrible es porque, aparte de la gracia, no hubiera sido yo recibido. Ahora, si tú vives con esa consideración, ¿tú vas a ser orgulloso con los hermanos de la iglesia? No, no. ¿Sabes? Porque el hermano que está al lado fue recibido exactamente por la misma razón que tú. Ah, pero es que él peca. ¿Y tú? Es que él no piensa como yo. ¿Ve? Es que él me hizo daños. A ver, ¿por qué estás aquí tú? Tú. ¿Tú por qué estás aquí? ¿Cuántas veces le has fallado al Señor? ¿Y cuántas veces has defraudado a los hermanos? Tal vez no con el mismo pecado que tú fuiste defraudado, pero tú, ¿cuántas veces defraudaste a los hermanos? Y aún estás aquí, estás en Cristo, vas para el cielo y serás recibido en gloria, tú mismo. De manera, hermanos, que note cómo se conecta capítulos 1, 2 y 3 con esta exhortación. Es imposible. Yo creo que usted y yo nos hemos puesto, nos ofuscamos cuando leemos la parábola de los dos deudores. Todos tenemos la tendencia a identificarnos con la parábola, y eso está bien, lo que el Señor quería era que nos identificáramos, por supuesto. Pero ninguno se identifica con el deudor malo, ¿no? Sino con el pobrecito. Mire, al que se le debía, tampoco, a comparación con lo que el otro debía, los estudiosos han hecho cuentas y dicen que lo que este hombre debía es equivalente a la deuda externa de un país pequeño. Ese hombre nunca jamás iba a poder pagar esa deuda, jamás, nunca. Y el hombre al que se le debía lo miró y le tuvo compasión y le dijo: no me pagues, te perdono la deuda. Pero el otro le debía 100,000 pesos y lo apremió y lo echó a la cárcel. Él, habiendo recibido un indulto tan grande, echó a la cárcel por una deuda pequeña. Y se le dice a él: siervo malo, toda esta deuda te perdoné. Ahora, ¿sabes? Ve tú también a la cárcel hasta que pagues el último centavo. Eso quiere decir, ve y muere en cadena perpetua. Ve y muere. Ahora, mis hermanos, por eso no podemos andar en orgullo y vanagloria en la iglesia, porque tú no eres el pequeño al que se le ha perdonado pequeñas cosas. Si fuiste llamado por gracia es porque rebosaste la medida de maldad. Tú y yo la rebosamos. Si no, entonces se nos hubiera dado a Cristo como un ayudante para salvarnos. Pero se nos dio a Cristo como el completo Salvador, porque tú y yo cumplimos la medida de pecado, la suficiente para permanecer en condenación por siempre y siempre. Y si tú recibiste tan grande medida de misericordia, de dones, hoy tienes bendiciones espirituales en los lugares celestiales, irrevocables, ¿por qué andar en orgullo los unos para con los otros? ¿Por qué? Si los hijos de Dios entramos por la misma puerta que todos. Puede ser que aquí, hermanos, puede ser que aquí tú veas en lugares la mesa donde se sienta el pastor o el líder, el baño donde se sienta el pastor o el líder, el pocillo donde toma, la puerta donde él entra. En el reino de Dios todos entramos por gracia, mediante la fe en Cristo. Si del otro lado de la puerta fuéramos vistos según lo que somos, ¿sabes? Nadie entraría, tú tampoco, ni yo tampoco. Al otro lado de la puerta habría un pecador, justamente condenado por sus pecados.
¿Por qué se te abre la puerta? Por la misma razón que a cualquier pecador. Por gracia, por medio de la fe, porque la sangre de Cristo se derramó sobre ese individuo. El orgullo y la vanagloria destruyen el plan de Dios. Desde el capítulo 1, el apóstol Pablo nos ha mostrado que cuántos planes tiene Dios. ¿Cuántos planes tiene Dios? ¿Cuántos has visto? Uno. Y yo se lo voy a resumir en una forma dramática. El único plan es esto: llamar a todos sus elegidos a conformar una iglesia que le glorifique para siempre. ¿Sí? ¿Resumí bien 3 capítulos? Sí, injustamente, pero más o menos, ¿no? El único plan que Dios tiene es la reunión de todos sus elegidos para conformar un solo pueblo que le glorifique para siempre. ¿Sabes qué hace el orgullo? Echa una granada a ese plan, al único plan que Dios tiene. ¿Qué hace el orgullo, hermano? Segrega, divide, daña, aísla a los unos de los otros. Dios solo tiene un plan, y es salvar por Cristo a un grupo de pecadores. El orgullo contradice ese plan. Ni siquiera el orgullo se aparta del plan. El orgullo contradice el plan, el único plan que Dios tiene. Humildad y mansedumbre aquí usadas son palabras sinónimas, aunque no significan lo mismo. Quizá la diferencia es esta. Lo uno significa reconocer mi posición con toda sensatez. Eso quizás sea humildad. Cuando usted pasa revista sobre usted mismo, ¿a qué conclusión llega? ¿Bonito? ¿Justo? ¿Cuál es su posición mental? O sea, su consideración, no lo que usted dice, porque muchos se presentan así: Pedrito Hernández, siervo de Dios. Y cuando Dios los trata como siervos, a ver si no lloran, ¿no? Pero no es lo que tienes aquí. ¿Realmente te consideras indigno? ¿Realmente te consideras pecador? ¿Realmente consideras que no mereces nada? ¿En verdad? ¿Lo crees? Eso es lo que dice la Biblia de nosotros. Pero la pregunta es si lo crees. Si tú tienes esa consideración en tu corazón, eso se llama humildad. De tal forma que usted no va a pelear con Dios cuando Él lo trate como lo que es: su siervo, su esclavo. Usted no va a decir: yo no merezco. Él va a decir: sí, de hecho estás aquí porque no lo mereces. Eso es humildad, pero mansedumbre es cuando esa humildad se refleja en el trato unos con otros. ¿Sí? Generalmente la persona orgullosa es la persona que no ha resuelto en su corazón su posición. ¿Me hago entender? La persona orgullosa, ¿qué pasa con él? Todavía cree que es digna. Todavía cree que es digna delante de Dios. Todavía cree en su dignidad, en su valía. Por supuesto que humildad y mansedumbre no es el derecho a que nos pisoteen, pero es el deber a no pensar más alto de nosotros mismos que lo que deberíamos pensar. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, mire, la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Eso es humildad, hermanos, pensar de uno mismo con cordura. Y si usted piensa de usted con cordura, jamás se va a creer usted mejor que otro hijo de Dios, por supuesto. Jamás, jamás. Usted jamás va a llegar a la conclusión de que es mejor que otro hijo de Dios, porque aun cuando usted tenga más virtudes, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Tienes más madurez?
lo has recibido. ¿Tienes más entendimiento? Lo has recibido. Lo has recibido. Estamos hablando, hermanos, de humildad como pensar de sí con cordura, y tal vez mansedumbre sea esa manera de aplicar la humildad al trato con los demás. Si usted es humilde, es decir, si no cuestiona a Dios, sus providencias, su trato, sus mandamientos, acepta los tratos que Él tiene para con usted, eso es humildad. Pero ahora allí no para todo. La humildad se transforma en mansedumbre cuando tratamos a otros que por gracia han sido también recibidos. El orgullo y la vanagloria son contradicciones al plan redentor. Cristo se entregó en la cruz para salvar y reunir un pueblo. En cambio, el orgullo desune a ese pueblo, aparta a ese pueblo. Es otra forma de decir, hermanos, que el orgullo no honra la gracia. Cuando un cristiano es orgulloso, está pagando mal por bien, porque él fue recibido por gracia, pero él paga con orgullo a otros. La voluntad de Dios para los que hemos sido recibidos por pura gracia, es andar dignamente en toda humildad y mansedumbre. Quiere decir esto, hermanos, que Dios no espera que esto sea una carrera de quien llega primero a costa de lo que sea. ¿Sí? En el ejército hacen esto. Son despiadados a veces. Dicen, tú estás bien cansado. Dicen, dé la vuelta a ese poste y saco al primero para que descanse. El resto se queda volteando. Ay, mamá. Mire la humildad y mansedumbre de todos los que corren. Ellos quieren llegar primero. Y si usted se cae, yo no he visto el primer caso, el primer soldado que diga, oh, amigo caído, ven, si lo tienen que pisar, lo pisan, si tienen que pasar por encima de usted, pasan. Ellos tienen un solo propósito, que es llegar primero, no importa quién ni cómo. ¿Sí? Y en el cuerpo de Cristo, de ninguna manera eso debe ocurrir, ¿sabes? Somos un cuerpo que el Señor está construyendo. Y eso quiere decir que no estamos completos hasta que todos vayamos juntos. No estamos completos hasta que hasta que caminemos juntos. Le voy a dar una cita de Calvino. Dice, no es suficiente que cada uno se ocupe en hacer su deber, sino que todos deben tender la mano, cada uno a su prójimo, a su hermano, de tal manera que Dios sea servido de común acuerdo en medio de nosotros. Él está comentando este texto. No es suficiente, dice él, un anhelo y fervor en andar en los caminos de Dios. Debemos tener cuidado mutuo. No servimos a Dios completamente a menos que ayudemos a otros a servir a Dios. Hermanos, hasta aquí la cita, y yo digo, esto requiere dejarse de ver a sí mismo y considerar al hermano. Considerar al hermano. Si usted va primero, gloria a Dios, todavía no ha servido al Señor completamente, hasta que ayudemos a otros a servir al Señor. Si usted es maduro, ¿cuánto más? Dice la Biblia en Gálatas, porque los fuertes debemos menospreciar a los que son lentos, ¿verdad? No, cuidado. Eso me lo inventé yo aquí. Porque los fuertes debemos llevar la flaqueza de los débiles. Porque ni siquiera Cristo, dice Gálatas, se agradó a sí mismo. Ni siquiera Él se agradó a sí mismo. ¿A quién le gusta lidiar con la debilidad de otro? A nadie. A nadie. Pero usted debe andar como es digno del Evangelio, ayudando a otros con toda humildad y mansedumbre. Usted no solo debe tener ojos para su propia espiritualidad, usted debe ser capaz de mirar a otros en su necesidad y ser capaz de sacrificarse por él. Usted llegaría más rápido sin él, claro.
pero no serviremos completamente a Dios hasta que ayudemos a otros a servir a Dios. Hermanos, hay que ver con cuánta facilidad hay rencillas por pequeñas cosas entre el pueblo de Dios. ¿Sabe, hermano? Una iglesia, no importa cuán pequeña sea, puede alimentar tantos resentimientos, rivalidades, menosprecio, falta de servicio, lo que es contrario al espíritu de humildad y mansedumbre. Se piensan, no, eso son las iglesias grandes. No, puede haber una iglesia de 10 y eso puede ser incontrolable, hermanos. Hay hermanos y hermanas que evitan servirse los unos a los otros, buscan revancha, se menosprecian entre ellos, no se asocian con los humildes, no se asocian con otros, sino con los que cuadran con su personalidad. Y hasta allí, hermano, Jesús nos diría, los gentiles hacen lo mismo. Hacen lo mismo los gentiles. Cuídese de andar arrogantemente en cualquiera de las formas en que uno puede ser arrogante. Y ande dignamente en todas las formas en que usted puede andar en humildad y mansedumbre. Romanos 12, 16. Yo voy a leer el texto y usted apúntelos y póngame atención. Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seas sabio en vuestra propia opinión. Por supuesto, aquí estamos hablando de que en la iglesia no debe haber partidismos de nadie. Un espíritu partidista es un espíritu orgulloso. Solo sirvo a los que yo sé que me pueden dar algo. Yo sirvo a los que son de mi personalidad. No, hermanos, asociándoos con los humildes. Y aquí no estoy pensando con el andrajoso. Bueno, si lo hubiera también. Estoy pensando, hermano, que hay gente de humilde condición física y espiritual. ¿Sí? No es solamente lo que se muestra. Hay gente de humilde condición. Digamos que su teología son como harapos. ¿Sí? Están vestidos apenas, ¿no? Gente humilde. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Yo tengo una fuerte carga con la reforma promovida por internet. Hay gente muy valiente detrás de un computador que no ha lidiado con familia ni con amigos arminianos, pero echan su granada explosiva, ¿no? Por la red. Asóciese. Yo escribí un artículo así y me costó mucho, ¿sabe? Reprendiendo a los reformados, diciéndoles, sí podemos ser gentiles con los demás. Vaya, asóciese con un arminiano, vaya. Y ámelo como un hermano en Cristo. A ver si no tiene que agachar su cabeza y su mirada y decir, dame paciencia, Señor, con este hombre que cree que cooperó con su salvación. Ayúdame. Para mí es más fácil decirle hereje arminiano. Me lo saco de encima, ¿sí? Pero yo, ¿sabe qué? Yo me devuelvo. Hace 18 años yo era un hereje arminiano. ¿Sí? Digo hereje arminiano entre comillas, ¿no? Ellos no son herejes. ¿Me hago entender? Yo era también. Yo era eso también. Yo era un hombre en harapos en teología también. Sí, yo también lo era. ¿Por qué voy a mirar a otro con desprecio? Asóciense con los humildes. Asóciense con el que tiene esa pregunta, con el que tiene que ser revestido de sana teología. Vaya a él. Romanos 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Ve lo distinto? Que cuando hay algo en la iglesia buscamos nuestro agrado. Después pensamos en los demás. No, hermanos, al revés. Al revés. Usted de último. Considérese usted de último. Filipenses 2, 3 y 4.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. ¿Sí ve cómo nos debemos considerar unos a otros? Como hermanos, como superiores a él mismo. Vea, hermano, alrededor, ya ve su alrededor, pase una mirada, haga un paneo, como dicen con las cámaras, todos ellos son mayores que usted. Viva dignamente, como si creyera eso. No, ellos no están aquí para servirle a usted. Si ellos fueran menores que usted, ellos estarían aquí para servirle a usted. Al revés, hermano. Todos los que están aquí, mírelos muy bien, mire sus caras, son mayores que usted. Son mayores que usted mismo. Son más dignos que usted. Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vístanse así. Gálatas 5:26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Hay alguno aquí sabio y entendido? ¿Alguno ha tenido mayor conocimiento? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así que la pregunta que debe hacerse alguien que vive dignamente en toda humildad y mansedumbre es esta. Esta es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Cómo puedo expresar aquí el carácter manso y humilde de mi Salvador, aquí en medio de la iglesia? ¿Cómo expreso aquí la gracia con la que también yo fui recibido? Hermanos, les ruego que temamos fracturar el cuerpo de Cristo por el orgullo y esforcémonos en la gracia para andar dignamente en toda humildad y mansedumbre. Oremos, hermanos.